madre le dio a su hija una moneda de 10 pesos y un billete de 50 antes de entrar a la iglesia. Pon lo que quieras en la ofrenda hoy y quédate con el resto, le dijo. Al salir de la iglesia, la madre le preguntó a su hija cuánto había dado. Bueno, dijo la niña, iba a dar los 50 pesos, pero justo antes de la ofrenda, el hombre de púlpito dijo que todos deberíamos ser dadores alegres. Sabía que estaría yo mucho más alegre si daba la moneda de 10 pesos. Y así lo hice. ¿Y qué hubieras hecho tú? ¿Qué crees que significa ser un dador alegre? Continuamos viendo acerca de la ofrenda en la iglesia. La semana pasada vimos 5 puntos sobre la ofrenda, según 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. El propósito de la ofrenda es para los santos. El lugar de la ofrenda, la iglesia. Cada uno se debe dar la ofrenda, ¿cuándo? Primer día de la semana, sistemáticamente. ¿Quiénes deben dar ofrenda? Cada miembro de la iglesia. ¿Y cuánto dar como ofrenda? Lo que Dios pone en su corazón. Muy bien. Entonces, ¿por qué estamos predicando sobre el dinero? No es algo que hacemos frecuentemente. Pero primero, en Hechos 20:27, dice, porque no he oído anunciar todo el consejo de Dios. Claro, Dios, estamos comprometidos a predicar todo el consejo de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios. No solamente las cosas que nos hacen sentir bien y salimos muy animados y felices. Número 2, Jesús habló del dinero más que cualquier otro asunto. Habló más de cómo manejamos nuestro dinero que del cielo, infierno, y aún amar a nuestro prójimo. Vimos en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro ¿qué? Corazón. Brian Sluth, el expresidente de la Asociación Mayordomía Cristiana, escribió, hay 2,350 pasajes en la Biblia que tratan del dinero y las posesiones materiales, más que cualquier otro asunto. Pero es el tema menos tratado en la iglesia. Y aquí es donde estamos predicando. Dice, la iglesia ha callado por tanto tiempo y la gente no entiende cómo llevar un estilo de vida generosa. Entonces queremos que ustedes lleven un estilo de vida generosa en cuanto a la ofrenda. Y hoy vamos a estudiar 2 de Corintios, capítulo 9, los versículos 6 al 15. Este pasaje va de la mano con lo que Gerardo nos enseñó la semana pasada. De hecho, van a escuchar algunos versículos que él mencionó la semana pasada. Y empezamos por repasar el contexto. Pablo y Bernabé fueron comisionados para ministrar a ¿quién? Los gentiles, o sea, los no judíos. Pablo escribió en Gálatas 2, versículos 9 y 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, medio hermano de Jesús, y Cefas, Pedro, y Juan, el
apóstol que escribió Apocalipsis, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Y ellos, los 12 apóstoles, Jacobo, a la circuncisión, o sea, los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de ¿quién? Los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, en 1 Corintios, Pablo está organizando una ofrenda para los santos en la iglesia en Jerusalén, según 1 Corintios 16:3. Dice así: y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven a vuestro donativo a Jerusalén. La iglesia en Jerusalén eran muy pobre y Pablo, recordando su comisión, pensaba de ellos. Pablo instruyó a la iglesia en Corinto en cómo recoger la ofrenda que vimos la semana pasada. Un año o más después, por alguna razón, la iglesia en Corinto no había terminado de recoger la ofrenda. Como vemos en 2 Corintios 8, versículos 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, pues llevad también a cabo al hacerlo. En otras palabras, les dijo, no se queden en buenas intenciones. En versículos 16 a 22 de 2 Corintios 8, nos dice que Pablo mandó a Tito y a 2 hermanos, de los que no menciona el nombre aquí, para ir a Corinto para preparar esta ofrenda. Esos hombres eran probados, de buen testimonio y de confianza. Y llegamos a nuestro pasaje de hoy. Es un poquito largo, pero creo que podemos ver todo. Tal vez tratamos un par de horas o algo así. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por esa oportunidad de hablar, Señor, de dinero. Y que nosotros como congregación, Señor, podemos tener un estilo de vida, Señor, generoso. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Todo lo que me enseñaste, preparando. Y pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguno de estos suena familiar, los que conectan con nosotros los miércoles, hice un devocional de esto, pero ahora ya es un sermón de todo. Entonces, 2 Corintios capítulos 8 y 9 es la continuación de la historia de la ofrenda para la iglesia en Jerusalén que vemos la semana pasada. La división entre capítulo 8 y 9 no tiene mucho sentido, porque el primer versículo del capítulo 9 fluye del versículo 24 del capítulo 8. Pues vamos a ver los dos. 2 Corintios 8, 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Capítulo 9, versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, por demás que yo os escriba. Entonces, Pablo quería que probaran su amor para con los santos en Jerusalén a terminar de recoger la ofrenda. Y dice que no tienes que pedirles hacerlo porque ellos ya saben que deben hacerlo. Pablo quería que la ofrenda estuviera lista cuando llegara. En versículos 2 al 5, Pablo dice que estaba muy orgulloso de la iglesia en Corinto. Fue conocido que ellos iban a recoger una ofrenda para la iglesia en Jerusalén un año atrás.
Y esto estimuló a otras iglesias a empezar a recoger una ofrenda para los santos también en Jerusalén. Tito y los otros dos hermanos están en camino para estar seguros de que la ofrenda va a estar lista. Cuando llegue Pablo y que si no está lista la ofrenda, qué vergüenza va a tener Pablo. Entonces la cosa es, ¿cómo es que la iglesia que prometió ofrendar y que animó a otros a hacer lo mismo no va a estar lista después de un año con una ofrenda? Pablo no quería comerse sus palabras y los exhortó a estar preparados. Por esto les enseñó algunos principios de dar. Ya vimos cómo dar, ahora vamos a ver principios de dar. Entonces, empezamos versículos 6 a 15. Pero vamos a ver 4 principios en esos versículos. Y el primero lo encontramos en el versículo 6. Y es, ciegas en proporción de lo que siembras. Ese no es tan complicado. Es algo que está enseñado a través de la Biblia. Proverbios 19:17. Dice, a Jehová presta a que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. También vimos Proverbios 11:24, la semana pasada, vamos a ver 25 hoy también. Proverbios 11:24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esos dos pasajes dicen una cosa: el hombre generoso será prosperado. Y Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lo que das es invertido con Dios y Dios paga los dividendos. Entonces Pablo empieza el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Otra vez, no es difícil entender este principio, ¿verdad? Si un granjero siembra pocas semillas, ¿va a tener una gran siega? No. Si un granjero siembra muchas semillas, ¿va a tener una siega pequeña? No. La siega va a ser proporcional a la cantidad de semilla que siembra. Y es lo mismo con el cristiano. Si venimos a la iglesia y damos muy poco en la ofrenda, que es nuestra prioridad, y después de nuestra ofrenda a la iglesia nos ayudamos a los otros. Pero si no ayudamos en la iglesia, las personas que tienen necesidades, gastamos en todos nosotros mismos nuestro dinero, ¿crees que Dios va a regresar con nosotros una gran siega o pequeña? Con esto estamos diciendo que si en tus posibilidades puedes ofrendar una pequeña cantidad, entonces no te va a ir bien, no estamos diciendo. No estamos hablando de una especie de tarifa, sino de dar generosamente conforme a nuestras posibilidades. Para alguien quien gana poco y da una ofrenda pequeña, es decir, conforme a lo que tiene, estará dando muy generosamente. Y Dios lo sabe bien. Recordamos a la viuda que dio de su pobreza
todo lo que tenía. Fue muy generosa. Seguimos leyendo. Segundo principio, en el versículo 7, vamos a tomar un buen tiempo aquí. Primer principio, siegas en proporción de lo que siembras. 2, siegas cuando siembras con la actitud correcta. Versículo 7, 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Dios ama al dador alegre. Entonces vamos por parte. Es interesante que las palabras cada uno en el original significa cada uno. El cuarto principio de ofrendar que vimos la semana pasada. ¿Quiénes deben dar ofrenda? Cada miembro de la iglesia. Sea mucho o poco, cada persona aquí debe dar su ofrenda. Y debe ser sistemática. Cada semana, o cada quincena, o cada mes, dependiendo del tiempo en que recibe su salario. También dice que deben de dar como propuso en su corazón. ¿Y cuánto es? Pues vimos la semana pasada en Éxodo 25. Dios está dando instrucciones a Moisés de cuáles materiales usar para construir el tabernáculo. Éxodo 25, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Dios no estableció una cantidad. Solo quería que la ofrenda de su voluntad y de su corazón. En Lucas 19 tenemos el ejemplo de Zaqueo. El versículo 2 dice que era jefe de los publicanos, o sea, de los recaudadores de impuestos. Dice que era rico, como todo publicano también era ladrón. Y se acuerdan de la historia que subió un árbol sicómoro, porque era bajito de estatura. Jesús lo vio, le dijo que bajara porque iba a comer en su casa. Zaqueo bajó y recibió a Jesús. Comieron y dijo en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cuántas veces? Cuadruplicado. Imagínense. Dio 50% de todo lo que tenía a los pobres. Y los que había robado les devolvió 400% de que los robó. En versículo 9, Lucas 19:9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús conoció su corazón. Zaqueo había sido salvo y se notó en el arrepentimiento por haber robado. En su generosidad, no le dolió dar todo ese dinero. Y lo que dijo, iba a cumplirlo. Lo que pasó con este hombre nos muestra una de las cosas que ocurren cuando creemos en Cristo. Dios pone en nuestro corazón el anhelo de dar y de corregir lo que andaba mal. Así que antes de proponer en nuestro corazón el ofrendar o hacer cualquier otra cosa, debemos asegurarnos de que somos hijos de Dios al haber puesto nuestra fe
en Cristo. De otra manera, lo que hagamos no tendrá ningún objetivo, ni siquiera tendremos el deseo de hacerlo. Y Zaqueo nos muestra que dio de su corazón la mitad de lo que tenía. Jesús no mencionó cuánto necesitaba dar, pero él lo puso en su corazón con la actitud correcta y fue suficiente. Ahora Pablo está diciendo lo mismo. Vas a ofrendar lo que propones en tu corazón. La palabra propuso nada más se usa aquí en toda la Biblia. Y tiene el sentido de algo predeterminado. No es al azar. Necesitas ser algo que planees bien que vas a dar. Otra vez, no se trata de una cantidad específica, sino de un corazón agradecido con Dios. Recuerdo a una hermana en otra iglesia que se dedicaba a hacer maquila. Ella hizo su plan y dijo, Dios, voy a ofrendar lo que reciba de mi trabajo el día lunes. Ella ni sabía leer, ni calcular porcentajes, ni nada. Pero propuso en su corazón dar un día de su trabajo. No estoy diciendo que así debemos hacer todos. Otra vez, el punto es que nuestra ofrenda vaya nuestro corazón agradecido. Seguimos, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora dice, no con tristeza. ¿Cómo es una persona que da con tristeza? Cuando das tu ofrenda a la iglesia, das como la niña en el principio. Te duele dar tu billete de 50. Das la moneda de 10. Significa que estás haciéndolo, sí. Pero en tu corazón no quieres hacerlo. Es la oportunidad de dar. O te enteras de que alguien tiene una necesidad. Sabes que debes dar, pero no das de tu corazón. ¿Sabes que Dios dice de esto? Mejor guárdalo hasta que cambies tu actitud. El dar con tristeza tiene que ver mucho con la actitud adentro de ti. Y sigue, dice, no con tristeza, ni por necesidad. Como es una persona que da por necesidad. Eso tiene que ver con presión afuera de ti. No debes dar porque alguien te dijo que tuvieras que hacerlo. No debes dar solo porque todos están dando y si tú no das, te van a ver con desprecio. No debes dar bajo la presión de un predicador o otra persona. No debes dar con tristeza, con una actitud equivocada adentro de ti, ni por necesidad bajo presión afuera de ti. Ahora llegamos a lo que vimos en el principio. Pablo dice que solo hay una manera de dar, es alegremente. Porque Dios ama al dador alegre. En el original, alegre significa divertidísimo, graciosísimo. Dios quiere un corazón que está emocionado con el placer de dar. ¿Conocen personas así? He conocido pocas personas a quienes les emociona de dar su ofrenda. Dice que Dios ama al dador alegre. El verbo ama es el amor ágape, el más alto tipo de amor, incondicional. No importa qué tan mal nos comportamos como hijos de Dios, Él nos ama. A veces tiene que disciplinarnos, porque nos ama con su amor infinito y eterno.
Y dice que Dios ama a la persona que da generosamente con el más alto tipo de amor. En el comentario, la exposición de Giles de toda la Biblia dice, el significado es que Dios hace bien a estas personas. Les muestra su amor. Les hace saber cuán bondadoso es para Él con tales actos, prosperándolos y dándoles éxito en sus asuntos mundanos. Dice, en la Septuaginta, la Biblia hebrea traducida al idioma común en ese tiempo griego, en Proverbios 22:8 se encuentran estas palabras. A varón alegre y dadivoso bendice Dios. A lo que se refiere el apóstol. Cierro la cita. Entonces, si das ofrenda de forma divertidísima, Dios va a bendecirte. Es una promesa que el Espíritu Santo inspiró a Salomón a escribir en Proverbios 22:8 y Pablo lo usó para aplicar a su tema de dar en 2 Corintios 9:7. Ya vimos la semana pasada, hoy, que la cantidad que debemos dar es lo que Dios pone en nuestros corazones. Hay algunas personas que dicen que debemos diezmar, o sea, dar en la ofrenda 10% de lo que ganamos. Entonces, diezmar o ofrendar. Es un debate que nunca va a ser resuelto hasta que lleguemos al cielo y después no nos va a importar. Pero una cosa es segura. 10% de lo que ganamos es un buen inicio para ofrendar. Si lo piensas, ¿cuánto tú tienes de dinero? Si das 10% a Dios, tú tienes 90%. ¿Crees que es suficiente para tus gastos? ¿O dices, es que no doy ofrenda porque no me alcanza? ¿Ves? No te alcanza por la manera en que distribuyes o gastas tu dinero. Tienes que pensar en dónde están tus prioridades. También una cosa para considerar, mencionó Gerardo la semana pasada, ¿das tu ofrenda de sueldo bruto o del neto? Es decir, de lo que recibes antes o después de descontar los impuestos. Trabajé con una persona que me abrió los ojos en este punto. Yo siempre daba del neto, pero ella me preguntó, ¿no crees que Dios merece su dinero antes que el gobierno? Desde ese día, hace como 38 años, empezaba yo a dar del sueldo bruto. ¿Y cómo decides lo que das? Recibes tu sueldo, empiezas a pagar deudas y comprar para las necesidades de la casa, tus diversiones, etc. Y al final, mientras miras tu cartera vacía y dices, bueno, esta vez no me alcanzó a la ofrenda, ni modo, Señor, ya será para la próxima. O recibes tu sueldo, lo primero que haces es apartar lo que vas a ofrendar. Y luego empiezas a repartir el dinero de los gastos que tienes. La manera en que distribuimos el dinero que recibimos refleja dónde está nuestro corazón. Otra vez, Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y tal vez me digan, pero Mark, tú no sabes los gastos y necesidades que tenemos, vivimos al día. Es verdad, no sé. Pero Dios sí sabe. Él ve tu corazón. Entonces debes dar con un corazón confiado
en Dios. El principio 1, ciegas en proporción de lo que siembras. El principio 2, ciegas cuando siembras con la actitud correcta. Seguimos con el resto del capítulo. Ya vamos a va un poquito más rápido, entonces ya pongan atención. Tercer principio, versículos 8 al 11, ciegas mientras que estás sembrando. Ciegas mientras estás sembrando. Versículo 8. En Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, note todo lo que dice todo o toda. Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La nueva versión internacional, un poquito más fácil de entender. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. La palabra todo o toda, 4 veces en este versículo. Pablo dice que si eres un dador alegre, un dador divertidísimo, que Dios es poderoso para suplir todo lo que necesitas en cualquier circunstancia y siempre. Esos versículos están diciendo que si tú das al Señor, no con tristeza, no por necesidad, Dios va a proveer todas tus necesidades. John MacArthur dice, la generosidad de Dios no tiene límites. No se puede medir, dado que dar naturalmente parece resultar en tener menos, no más. Se requiere fe para creer que de dar abrirá la bendición de Dios. Los cristianos deben creer que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido. Cierro la cita. ¿Crees que Dios es capaz de proveer todo lo que necesitas? En el momento que lo necesitas. Efesios 3:20 dice, así que al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. También la carta de Filipenses, la cual estamos estudiando en estudio de varones. Leemos en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. La iglesia en Filipos mandó una y otra vez a Pablo ofrendas de amor para su ministerio, aún en su pobreza. Y Pablo les dice a los filipenses que Dios va a proveer todo lo que necesitan por su generosidad hacia él. Y aquí en nuestro texto, Pablo dice que Dios va a bendecir al máximo a que da generosamente con una actitud correcta y que no da por presión de afuera. Al final del versículo 8 dice, abundéis para toda buena obra. Va a bendecirlos tanto para que abunden para toda buena obra. En los libros de 1 y 2 de Corintios, Pablo usa la palabra para obra nada más 2 veces. La otra ocasión que lo menciona tiene que ver con el tribunal de Cristo. 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros,
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o inútil, con motivaciones incorrectas. Si quieres abundar en buenas obras para que en el tribunal de Cristo recibas muchas recompensas, sé una persona generosa como hijo de Dios. Versículo 9, 2 Corintios 9:9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí Pablo cita Salmo 112, versículo 9. Versículo 9 complementa al versículo 8. Está diciendo que cuando una persona da a los pobres, Dios se acuerda de su generosidad para siempre. Murray Harris dice, el hombre temeroso de Dios distribuye generosamente sus dones a los pobres. Como resultado, sus actos de piedad benévolos, o su justicia que dice ahí, nunca serán olvidados, sino que tendrán efectos beneficiosos permanentes en esta vida, además de obtener una recompensa eterna en la venidera. Cierro la cita. Ayudar a los pobres tiene resultados permanentes en esta vida y en la venidera, en las recompensas que vamos a recibir en el tribunal de Cristo. Yo no entiendo cómo todo esto funciona, pero así dice. En Mateo 6, 19, 20. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Cuando damos a los pobres, hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurten. Seguimos con versículo 10. El que le suple semilla, el que siembra también le suplirá para pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Quién es el que le suple semilla y suplirá pan para que coma? Dios, ¿no? Él provee todo para nosotros, ¿verdad? Todo lo que tenemos viene de Dios. Hay personas que dicen, no, yo trabajé para esto. Esto viene de Dios. Él es que permite que tengamos nuestro trabajo y los bienes que tenemos. En Salmo 24:1. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios va a proveer todo lo que necesitamos si estamos dando generosamente, de corazón. Y dice que vas a tener una abundante cosecha de justicia. Eso significa que Dios va a reponerte todo lo que sembraste y más, para que puedas ayudar y dar aún más para la obra del Señor. Ese patrón que Pablo está explicando aquí. No damos y decimos, ya Dios va a bendecir, voy a usar todo este dinero, pero era Cancún, quién sabe, ¿no? Pero te da más para que tú puedas dar más, y Él te da más, y tú puedes dar más en la obra del Señor. No dice que vas a ser rico, pero que vas a recibir más y más. ¿Para qué? ¿Para malgastarlo? No. Sino para poder dar más y más en la ofrenda en la iglesia. Y tal vez aparte de tu ofrenda en la iglesia, como dije, tu prioridad,
podrías apoyar un misionero. Tal vez Luis y Andrea sirviendo en la tierra tarahumara. Alex y Liz sirviendo en Guadalajara. Rebeca esperando regresar a campo misionero. Gracias a Dios por sus ofrendas. Nuestra iglesia apoya estas dos familias misioneras y la misionera soltera. Pero sería una bendición para ellos si pudieran apoyarlos individualmente. Podemos ayudarlos, contactarlos si quieren. Y también ayudar a los necesitados. Todo eso va a alcanzar lo que tienes. Sí, porque es para eso. Serían unos recursos muy bien empleados. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo, otra vez, todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Está hablando del resultado de nuestra generosidad. Y es que Dios recibe toda la gloria por lo que hace a través de nosotros. A. McShane escribió: si bien los afligidos en Jerusalén agradecerían de corazón a las iglesias que los habían socorrido en este momento, el apóstol indica aquí que se elevarán por encima de los instrumentos, o sea, Pablo, Tito, los dos hermanos no nombrados, y atribuirán a Dios toda la gloria rindiéndole gracias. Cierro la cita. Cuando damos generosamente, Dios siempre recibe toda la gloria. Entonces, sigamos en proporción de lo que sembramos. Sigamos cuando sembramos con la actitud correcta. Sigamos mientras estamos sembrando. Y llegamos a la última sección del pasaje, los versículos 12 a 15. El principio es: nuestra generosidad honra a Dios. Nuestra generosidad honra a Dios. Nada más un comentario. Esos principios no aplican si hay pecado o pecados en tu vida que sabes que necesitas dejar, pero no quieres soltarlos. Dios no va a bendecirnos bajo esta condición. Pablo habla mucho de tener una conciencia limpia. Pidió perdón por sus pecados. Y sabe que todo está bien entre él y Dios. Y también estos principios aplican si estamos bien con Dios. Si no estamos guardando pecados en nuestros corazones. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Este versículo dice que la ofrenda que los corintios están recogiendo es un servicio. La palabra servicio es una palabra asociada con liturgia. ¿Han escuchado esto? Liturgia. El orden de servicio religioso. Nosotros empezamos con leer la Biblia, cantos, testimonios, predicación, así, liturgia. Es un orden en el servicio. Pablo dice que la ofrenda es una parte integral de nuestra adoración y alabanza a Dios. Y por repetir acciones de gracias a Dios, pero ahora con la palabra muchas, Pablo enfatiza la importancia de dar generosamente para que Dios reciba toda la gloria. Versículo 13.
pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La palabra experiencia se refiere a una prueba, una evidencia. Pablo dice que la ofrenda a los santos en Jerusalén va a ser una prueba de su salvación por el Evangelio de Cristo. No solo los santos en Jerusalén, pero muchas iglesias más van a glorificar a Dios por esta ofrenda. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Los santos en Jerusalén están orando por ellos y los aman porque pueden ver la gracia de Dios en los corintios por su generosidad hacia ellos. Empezó un vínculo fuerte de amor entre los hermanos de la iglesia en Jerusalén y los hermanos en la iglesia en Corinto, por la ofrenda que estaban preparando para ellos. Y terminamos con el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. No tenemos que pensar mucho en averiguar quién es el don inefable. O sea, el don que no se puede expresar con palabras. ¿Es quién? Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Termina para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Romanos 8:32 también. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Termina, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios dio a su único Hijo para que pudiéramos tener la vida eterna. Y nos da todo y libremente. Jesucristo es el don tan glorioso que palabras humanas no pueden describirlo. No podemos comprenderlo. Es tan grande, tan grandioso, tan glorioso. Dios dio a su único Hijo a morir en la cruz para que podamos tener la vida eterna si creemos en Jesús y pedimos perdón por nuestros pecados. Qué ejemplo para nosotros para dar generosamente. Que dio su vida en la cruz por nosotros. Y gracias a Dios. Y por cierto, ¿ya has creído en ese don inefable? ¿Has puesto tu fe en Cristo? Pues ya vimos estos versículos sobre la ofrenda para la iglesia en Jerusalén y tenemos, no sé si tiene la curiosidad, que terminaron de juntar la ofrenda. Buscamos Romanos 15, 25 y 26. Romanos 15, 25, 26. Mas ahora voy a, ¿dónde? Jerusalén, para ministrar a los santos. ¿Por qué? Macedonia y Acaya, Corinto estaba en el área de Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces sí, terminaron de recoger la ofrenda. Y un versículo final en Hechos capítulo 24, versículo 17. Pablo está en el tribunal con un gobernador romano, Félix, y está defendiéndose. Y dice así: pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Entonces, sí,
llegó a Jerusalén con la ofrenda de varias iglesias de Macedonia y de Acaya, incluyendo la iglesia en Corinto. Lo que Pablo escribió sobre la ofrenda tuvo su efecto. Y también mi oración, y de Gerardo, es que lo que estudiamos hoy tenga efecto en nuestras vidas también. Y que nuestra manera de dar cambie y que podamos ser dadores alegres. Empecemos a llevar un estilo de vida generoso. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, por los principios que vimos, Señor, de dar. Y pedimos, Señor, que podamos ser dadores alegres, Señor. Que damos, Señor, de nuestro corazón. Gracias, Señor, por ese Jesucristo, Señor, que murió en la cruz por nosotros. Ese es don inefable. Gracias, Señor. Si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, que tú puedes abrir sus corazones para entender el Evangelio. Y son pecadores que necesitan perdón de sus pecados. Y nada más es solamente por ti que murió en la cruz y llevó nuestros pecados sobre ti. Ya podemos pedir perdón y tú nos salvas. Gracias, Señor, por lo que aprendimos hoy. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Y Dios los bendiga.